Los trabajadores tienen que ser fuertes para talar árboles, amarrar cables a troncos, dirigir troncos, trabajar donde llegan troncos, procesar troncos con maquinaria enorme y cargar troncos en los camiones. Pero aquí en el bosque el terreno es desafiante, el clima impredecible, pero la fuerza no es suficiente para completar el trabajo. Lo que te ayudará realmente es trabajar con seguridad. Empecemos con 3 cosas que puedes hacer inmediatamente para que tú y tus compañeros de trabajo no se lesionen. Cuidarte a ti mismo, andar siempre alerta y trabajar bien en grupo. Al cuidarte a ti mismo fuera del trabajo, confirmas que estarás preparado física y mentalmente para la jornada difícil. Duerme lo suficiente. Quédate en casa cuando estés enfermo. Bebe agua. Evita tomar drogas y alcohol antes de o durante tu jornada. Y elimina las distracciones, incluyendo tu teléfono móvil. Confirma que conoces los reglamentos de tu empleador sobre el uso de tu teléfono durante el día. Es bueno descansar durante el día para beber agua y refrescarte. Pon mucho cuidado a las señales de cansancio de los trabajadores causadas por el calor, por ejemplo, mareo, confusión y desmayo. Aparta tiempo para familiarizarte con el entorno donde trabajas. Debes prestar atención, así evitarás resbalones, tropiezos, caídas, golpes por maquinaria peligrosa o por troncos enormes y muchos otros peligros, incluyendo fuego. A propósito del fuego, ten cuidado al manejar todas las herramientas y líquidos inflamables. Guárdalos responsablemente, siempre marcados con las etiquetas descriptivas para todos los químicos y envases. Nunca los pongas cerca de la maquinaria ni directamente frente a fuente de calor. Y siempre recuerda que realizar el trabajo con rapidez no es tan importante como realizarlo con seguridad. Cada trabajador juega un papel importante en el sitio de tala, pero es el buen trabajo en grupo que garantiza el trabajo. El trabajo en grupo significa hablar cuando reconoces peligros o comportamiento inseguro. Por ejemplo, cuando un compañero no lleva equipo de protección personal correcto para el trabajo, o si ves a alguien saltar para bajar de una maquinaria. Estos actos inofensivos podrían crear lesiones traumáticas y grandes retrasos operacionales. Todas las personas en el sitio de trabajo tienen la responsabilidad de escuchar y hacer preguntas. Si estás en la maleza, muévete a un sitio despejado. Presta atención a los silbatos y haz caso a las instrucciones de los que dirigen el movimiento de los troncos. Debe haber comunicación entre los trabajadores para que todos se protejan contra la maquinaria en movimiento. Cuando la maquinaria es demasiado ruidosa, usa tus manos para comunicarte y mira a los ojos para confirmar que todos entienden el mismo plan. Confirma que entiendes todas las señales de mano antes de empezar a trabajar. Sigue una rutina para evitar sorpresas y accidentes. La estrategia de etiquetar y poner fuera de uso es un elemento importante de la comunicación. Si estás reparando una herramienta o dando mantenimiento a maquinaria, usa la estrategia de etiquetar y poner fuera de uso para que nadie la use mientras realizas el trabajo. Todos los trabajadores tienen la obligación de reportar lesiones y sucesos que por poco pasan a los supervisores para que no vuelvan a suceder. Sin importar el trabajo que realizas, la comunicación es el trabajo de todos. Ser un leñador no quiere decir que tienes que llevar la ropa de moda. Tienes que seleccionar el equipo de protección personal correcto que te dará seguridad en el trabajo. Empecemos con tu calzado. El calzado te puede proteger contra muchos tipos de lesiones. Los operadores de maquinaria deberán usar botas altas de cuero con cintas de amarre para proteger los tobillos.
Si trabajas en maleza espesa o caminas sobre troncos, tendrás que usar botas con tacos en la suela. Confirma dar buen mantenimiento a tu calzado. Si los tacos del calzado se desgastan, confirma en reemplazarlos. Y ya que hablamos de los pies, recuerda, 3 es seguro. Mantén 3 puntos de contacto o control cuando subes y bajas de la maquinaria. Las motosierras son algunas de las herramientas más usadas en la industria forestal. Pero si no llevas el equipo de protección personal correcto cuando las usas, te expones a una herida terrible o algo peor. Es un requisito llevar chaparreras cuando usas una motosierra. Igual que otro equipo de protección personal, confirma que a estas se les da buen mantenimiento. Ahora hablemos del equipo de protección personal para el cuerpo superior. Es mucho mejor vestir camisas transpirables de algodón para evitar sobrecalentamiento. Y aunque no hay requisito para los operadores de maquinaria, las mangas largas pueden ayudarte a evitar heridas y moretes por ramas y desperdicios. Cuando usas brillantes chalecos de colores, eres visible para todos tus compañeros de trabajo, especialmente aquellos que trabajan lejos. Cuando usas los cinturones de seguridad bien ajustados a tu pecho, puedes protegerte de lesiones si la maquinaria se vuelca en terreno empinado. Finalmente, hablemos de la protección para la cabeza. Siempre usa casco en el sitio de talar, excepto cuando manejas maquinaria. Si tu casco tiene abolladuras o está desgastado, reemplázalo. Te puede salvar la vida. Siempre usa un casco brillante de color para visibilidad. Usa tapones limpios y bien ajustados para evitar el daño a tus oídos causados por el ruido de la maquinaria. Usa lentes de seguridad cuando estés expuesto a pedacitos de material que salen volando. Los leñadores tienen que usar equipo resistente para protegerlos contra cualquier peligro que enfrenten. Ser un buen leñador no significa andar con la ropa de moda, sino qué tan seguro quieres trabajar. El trabajo forestal es duro, pero es trabajo gratificante. Son los trabajadores seguros quienes realizarán el trabajo correctamente. Para aprender más, visita safe.com/login.